Estamos haciendo lectura en, estamos estudiando Deuteronomio y creo que Dios nos ha ayudado de una manera preciosa y especial en este estudio que llevamos y nos hemos enfocado en las ciudades de refugio. Nos hemos enfocado en las ciudades de refugio. Entonces, ahí está el Deuteronomio 4:43, pero vamos a leer Josué, porque ahí están unas, pero en Josué capítulo 20 están las otras. Entonces, ya que estamos estudiando todas las ciudades, ya vimos tres ciudades, las que están a este lado del río Jordán. Ahora vamos a ver las tres ciudades que quedan en la tierra prometida, digamos, en la parte de la tierra de Canaán. Josué 20, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por la mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos enseñe. Soberano Señor, te doy las gracias por la misericordia, por el amor de Dios, por la bondad de Jesucristo para conmigo, por ser tan bueno y maravilloso con su pueblo y con su iglesia. Hoy estoy aquí en su presencia para adorar, para bendecir el nombre de Jesús. Señor, dame libertad ahora. Te lo ruego, que su espíritu tome mi vida y la vida de cada hermano que está oyendo. Necesitamos, Señor, de ti, oh Dios, en este día. Necesitamos de su presencia en esta hora, porque tú eres bueno y solo tu misericordia es grande. Úsame a favor de tu iglesia y de tu pueblo, y que esta palabra, que es viva y eficaz, haga la obra que tú quieres siempre hacer en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El tema de hoy para que lo tengamos presente, el refugio de santidad. Vamos a tenerlo presente en esta hora y vamos a disponernos entonces. Hemos visto tres ciudades. Estas tres ciudades nos hablan de a dónde corre, de a dónde llega el que estaba emproblemado. Y como la Biblia sí dice con toda claridad que el cristiano antes no tenía esa vida, antes no teníamos esa vida, antes teníamos una deuda con Dios. Antes estábamos extraviados, antes éramos desobedientes, dice la Biblia, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo le invito a que te quedes. Yo le invito a que te quedes porque hemos oído unas enseñanzas para los niños, por supuesto, y nos han edificado a todos. Pero viene el momento de la palabra y es un momento muy, muy especial.
La palabra, esta enseñanza de la escuela dominical es el momento especial para la iglesia y para todos. La iglesia es los niños, la iglesia son los adolescentes, la iglesia son los jóvenes, la iglesia son los adultos, la iglesia son los ancianos. O sea, la iglesia son todos aquellos que quieran irse con el Señor Jesucristo cuando Él venga a levantar a su pueblo. Esa es la iglesia. Así que la iglesia es la que debe oír la voz de Dios. La iglesia es la que debe estar atenta a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Estamos mirando este tema especial, importante, la obra del Espíritu Santo en mí. Y la obra del Espíritu Santo está hablándonos, como ya lo hemos venido oyendo, está hablándonos desde el momento en que oímos el Evangelio hasta el día en que seamos levantados, la obra del Espíritu Santo estará en nosotros. Por eso es precioso poder estar de verdad conectado en la presencia de Dios. Yo veo que hay gente que se conecta, pasa de un lado, pasa a otra predicación, vuela para una, vuela para otra. Este predicador no me gusta este que es más famoso. Y así la gente anda paseando. Y eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque así se toma la vida cristiana. Se la toma no en serio, no se la toma como debe ser. Por eso, si usted es iglesia del Señor, Dios nos dio un refugio. El refugio, el primero que habíamos hablado, Cedes, era el refugio de donde estaba la fortaleza, de donde estamos protegidos, donde es algo impenetrable. Después vimos otra ciudad de refugio, y es que nos puso en alturas. Y estamos, Ramón significa alturas, y estamos en unos lugares donde Dios nos puso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el enemigo nos podía hacer daño, porque algunas cosas nos podían hacer daño, entonces nos puso en lugares altos con Cristo Jesús. Estamos en los agujeros de la peña, pero también nos dio un refugio de grandeza. Nosotros no éramos reconocidos como nada. ¿Por qué? Porque al contrario, el pecado nos puso en una condición de bajeza, de miserableza, en una condición deplorable, pero el Señor nos dio honor, nos dio un estado de honor, de grandeza, y nos puso allí porque Él, en su misericordia, nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo y nos quitó ese vestido que teníamos harapiento y horrible y maloliente, y nos dio un perfume, y entonces ahora somos olor grato para Dios. Pero seguimos en las ciudades de refugio, 6 ciudades, y entramos en esta número 4. Esta número 4 se llama Cedes. También se puede traducir perfectamente Quedes, porque las palabras de las ciudades no están traducidas en nuestro idioma. En la Biblia aparecen transliteradas. Lo que son los nombres y las ciudades y lugares no fueron traducidas, sino transliteradas, pasadas directamente del carácter hebreo al carácter latino, en el caso de las letras o consonantes, como nosotros las conocemos. Y aquí entonces, Cedes tiene un significado importante y me llamó muchísimo la atención, y de alguna manera está absolutamente conectado con este tema. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, porque Cedes quiere decir santo. En la primera palabra, en la primera acepción, es ser santo. Así que era un refugio, era una ciudad a donde el que iba perseguido por la culpa, llegaba allí
y tenía que quedarse porque allí es un lugar de ¿qué? Es un lugar de santuario, es un santuario, es un lugar sagrado. Así que sedes o quedes significa ser santo, sagrado, estar consagrado, estar dedicado a Dios, es dedicar a Dios. Y fundamentalmente también significa separado, purificado, apartado y santificado. Tiene una cantidad tan impresionante que si uno hablara de este tema, bien le aguantaría para hablar 10 escuelas dominicales. Porque está hablando de la santidad. Así que ese término tiene que ver absolutamente con lo santo, o sea, con lo sagrado, con lo puro. Y uno encuentra, en primer lugar, voy a dar unos pasitos aquí por este tema. En primer lugar, el hombre, cuando se encuentra con Dios, lo primero que se vive es el reconocimiento de la santidad. Todo ser humano que llegue a servirle a Dios, que llegue a convertirse en pueblo de Dios, en alguien que ama a Dios, si no reconoce a Dios por lo que Él es, porque Él es santo. O sea, este es uno de los atributos de Dios que es absoluto, porque en su término absoluto la Biblia dice, porque solo tú eres santo. O sea, nadie más tiene un carácter así, Dios es santo. Pero este atributo lo comunica. Entonces Dios nos ha hecho partícipes de ¿qué? De su santidad, nos ha santificado. Por eso, una de las cosas que Dios se propuso cuando sacó a Israel del desierto, en Éxodo capítulo 3, dice la palabra de Dios, cuando Moisés estaba allí, frente a esa visión extraordinaria de la famosa zarza, Moisés le causó atención y llegó, pero Moisés lo vio como una cosa asombrosa. Así que él iba caminando con el asombro de que un árbol estaba encendido y el árbol permanecía de pie, no sufría ningún daño. Ese era el asombro para Moisés. Y Moisés llega, pero él quiere como llegar hasta allá, quiere como tocar eso, qué es lo que está pasando. Pero cuando se va acercando, entonces dice, una voz le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que el Señor que le dice aquí a Moisés, dice, no te acerques. Y hay una razón importante, hay una justificación de Dios para Moisés, ¿por qué le está hablando así? ¿Por qué le interrumpe su caminata y que quiere llegar hasta allá? Le dice, no te acerques, porque el lugar en que tú estás, o sea, ahora el lugar donde tú estás, ¿qué es? Es tierra santa es. ¿Por qué? Porque donde Dios desciende, donde Dios se manifiesta, ¿qué hace Dios cuando Él se manifiesta a algo? Lo santifica. Por eso, la idea de santidad, el concepto de santidad, puede ser que no lo tengamos claro. Puede ser que hayan pasado muchos años y no tengamos claro qué es santidad. Y porque a veces hemos hablado de santidad, pero el concepto.
Porque si uno habla de santidad y vive de santidad y vive en santidad, pues entonces quiere decir que si yo he sido el objeto, que he sido tocado por Dios, Dios se ha manifestado en mí, entonces Él ha santificado todo este lugar completamente, porque si nada más el Señor estar ahí en esa zarza y en ese árbol que no se quemaba, y Moisés intentar llegar hasta allí rápidamente, así apresuradamente, hace que Dios lo detenga. Está hablando de que todo ese lugar les dice por qué tiene que detenerse, y es porque es tierra santa. Y Moisés, frente a eso, ¿qué hace? Moisés tiene que bajar la cabeza. Moisés tiene que doblegarse. Moisés tiene que bajar al piso y tiene que adorar, porque ahí está no cualquiera, ahí está el Dios eterno, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Isaías, en el capítulo 6, el versículo 1 en adelante dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto, sus faldas llenaban el templo, y estaba rodeado de unos seres extraordinarios allí. Y oí, dice el texto en el capítulo 3, y oí una voz, y oí uno que daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, dice la palabra del Señor, que tuvo su llamado, igual que Moisés. Pero el llamado para Moisés, ¿cuál fue la primera impresión que tuvo Moisés? No le dice Dios que él, no, en ese instante no le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, no, no. No se identifica, solamente le dice: aquí está el que es santo. Ya. Y no te acerques de cualquier manera. No vengas corriendo tan apresurado, porque aquí está el que es santo. Y Isaías entonces también tiene un encuentro, tiene un llamado de Dios y tiene una visión extraordinaria. Y para Isaías le cambia la vida. Desde ese día en adelante la vida de Isaías cambia. ¿Por qué? Porque dice que cuando él empezó a oír esa voz que estaba hablando y que decía: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Pero ¿qué era lo que clamaba? ¿Cuál era el canto? ¿Cuáles eran las palabras? No eran muchas, era una sola. Era una sola palabra la que se pronunciaba: santo, santo, santo. No eran más. Y dice el versículo 5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una de las cosas extraordinarias que puede uno vivir cuando se acerca y puede percibir que ahí está la gloria de Dios, y que la gloria del Señor no es otra cosa que Dios mismo. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia, y su presencia es que Él es santo. Así que todo lo que Dios llegue a tocar, ¿en qué lo convierte? Lo santifica. Isaías, cuando se dio cuenta de quién era Dios, porque él sí sabía de Dios. Isaías no era un hombre que nació en un pueblo extraño, ajeno a Dios, a la Biblia, a las leyes, a las ordenanzas de Dios. No, Isaías ya era una persona en todos sus sentidos, hecha y derecha. Y en ese momento la vida de Isaías es reflejada
y sale a la luz, porque cuando Isaías tiene esa visión, él tiene que escribirlo y dije, ay de mí, o sea, ay sin H, ay para decir de dolor, como cuando a usted lo agarran y le tuercen, a usted le han cogido por aquí del brazo y le dan así un pellizco. Y cuando uno le hacen así que uno dice, ¡ay! O se pega con algo, de una vez tiene una reacción, ¡ay! Isaías reaccionó así. Y él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! O sea, hoy mismo me muero. Hoy ya no voy a vivir más. ¿Por qué? Dice, porque siendo hombre inmundo de labios. O sea, ¿qué hace cuando Dios se manifiesta a una persona? ¿Qué es lo que le hace reconocer? Su estado. Dios, para que uno se pueda acercar a Él, uno tiene que reconocer el estado que uno tiene. ¿Y cuál fue el estado que reconoció Isaías? Que él era un hombre inmundo de labios, o sea, tenía una boca. Si dice que era inmundo de labios, es que con su boca, de su boca le salían cosas no buenas, muy desagradables. Por eso el que se convierte al Señor, Dios tiene que limpiarlo todo. No es posible que una persona se convierta al Señor y diga que tiene al Señor y todavía de su boca le salgan groserías, malas palabras, le salgan chistes de todos esos, de todos chistes verdes y una cantidad de cosas. Si a una persona le sale eso de la boca, todavía no ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Todavía no ha conocido a Dios de verdad, porque Dios es santo. Y cuando uno se acerca a Él, entonces lo hace reconocer que esto hay que cambiarlo, lo que sale de la boca, porque el Señor dijo que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca sale otra vez y va a la letrina, a los desechos. Pero lo que sale del corazón, lo que sale del hombre del corazón sale, y esto sí contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las avaricias, sale la codicia, salen las borracheras, sale la fornicación, el adulterio, todo esto, las enemistades, los pleitos, todo sale de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Isaías, cuando ve semejante visión extraordinaria, dijo, ay de mí, porque yo habitando en medio de pueblo que tiene, además de ser inmundo de labios, el pueblo en medio del que yo estoy es igual. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, pero a pesar de eso, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. O sea que nosotros no estamos ajenos a lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo que está recontaminado. ¿Qué es lo que ha contaminado más a la humanidad? Pues eso, la actitud de la boca del hombre. Porque el hombre en este momento dice cualquier cosa, la escribe, porque uno de lo que tiene es que de lo que sabemos, hablamos. De lo que sabemos. Así que si uno sabe del mal, pues eso va a expresarlo. A Simón Pedro también le aconteció algo así. Simón Pedro llevaba ya varios días en que había escuchado del maestro. El maestro un día se le acercó porque ya tenía cierta confianza con Simón Pedro. Él le había dicho ya porque Simón Pedro ya había sido llamado por el Señor. No crean que Pedrito se convirtió ya, que ese de una vez le dijo, sígueme, y una vez Pedrito iba ahí corriendo, listo para... No. Pedrito siguió al Señor, pero él seguía en su barquito, y entonces un día estaba en la playa y allá llegó el Señor, y lo llamó y le dijo, oye Simón, oye, préstame tu barca, que quiero pescar. Y Simón le dijo, bueno, usted ya sabe la historia. Dijo, no, toda la noche hemos trabajado y hoy sí nos ha ido mal. Estamos desaburridos. Pero ¿cómo hablaba?
fíjate cómo hablaba Simón con Jesús. Él charlaba con Jesús tranquilo. Bueno, se la presto. Llegó y se subió Jesús y predicó ahí sentado desde la barca. Y después le dijo, oiga Simón, mueve el barco, desánclalo, échalo a mar profundo, a aguas profundas y eche la red. Y Simón le dijo, bueno, lo escuché predicar y predica bonito. Me animó y voy a hacerlo, en tu palabra lo voy a hacer. Mire, hasta ahí hay una relación de Simón con Jesús, sí hay una, pero no hay una relación fuerte. Pero mira lo que pasa cuando Simón ha metido la red y ha sacado esa red llenísima y ha llamado a sus compañeros y han llenado las 2 barcas de peces. Hay algo que cambia. Y eso que cambia en este hombre es que viendo Simón, Pedro, ¿viendo qué? Viendo el milagro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús. Vea, predicó Jesús hacía un rato, le predicó la palabra ahí en el barco al pie de él y nada. Todavía no se convencía. Lo había llamado hacía tiempo atrás y le había dicho, tú serás llamado Cefas, tú serás llamado piedra. Bonito, bonito, oiga, cómo habla el Señor, bonito. Hay gente que todavía su relación con Dios es bonito. No, yo ahí estoy con Jesús y sí, hay gente que está con Jesús, pero todavía no lo ha reconocido. Viendo esto, Simón Pedro, Lucas 5, 8 y 10. Cayó de rodillas ante Jesús, cayó de rodillas. Hasta ahora la Biblia no me muestra que Simón se hubiera arrodillado mientras él predicó la palabra. Mientras Jesús predicó, no se arrodilló. Pero cuando ha llenado las barcas y algo extraordinario pasa en la vida de Simón, es que se arrodilló ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué reconoció en el que estaba ahí? ¿Qué reconoció Isaías? Ay de mí que soy muerto. ¿Qué reconoció Gedeón cuando se dio cuenta que la ofrenda que le trajo y se la dio al varón que le estaba hablando bonito, que le estaba dando promesas? Y ese no era cualquiera, sino era el ángel del Señor. ¿Qué dijo Gedeón? Ay de mí, me voy a morir. ¿Por qué? Porque todo el que reconoce, hasta que uno no reconozca quién está con uno no cambia. El cristiano no puede ser cristiano de verdad ser hijo de Dios, ser creyente verdadero en el Señor, hasta el día que no reconozca quién es Dios. Mientras no reconoce uno quién es Dios, no se está en la ciudad de ¿qué? En el lugar de santidad, no se estará ahí. Ese refugio de santidad no se va a estar ahí. Hay gente que dice que está en la ciudad de refugio, que está viviendo en la vida cristiana, pero no se le ve la santidad. O sea, sigue siendo lo mismo. Sigue teniendo una boca inmunda, sigue hablando de los demás, sigue denigrando, sigue con una conducta terrible. Eso me habla de que todavía no te has doblegado totalmente y no reconoces que el que está con nosotros, porque cuando uno tiene una persona que la considera íntima, pero que no tiene una conducta moral, la gente se reúne con los amigos y hablan cualquier cantidad de vulgaridades y de cosas horribles, y eso el uno aplaude al otro, y entonces el otro está mirando, está pensando en qué chiste, en qué cosa más verde, más
más horrible decir, para congraciarse. ¿Por qué? Porque el ambiente en que están es el ambiente natural, de donde se mueve el mal, y en eso se deleita. Yo creo que más de uno le ha pasado que se ha dado cuenta que llegó una persona, porque lo hemos visto de personas que no son cristianos, o sea que no, porque con el respeto que todos se merecen, pero hay cristianos, cristianos de otras denominaciones, cristianos católicos, pero hay cristianos que son hijos de Dios evangélicos, pero hijos de Dios, o sea que viven una vida distinta. Y cuando se encuentran con uno, entonces, o llega otra persona a hablar, otro compañero, otro amigo, y suelta. Yo en estos días también tuve que vivir eso porque he tenido que salir con alguna persona de pronto con funciones legales. Y entonces me dicen, no, pilas, con mucho respeto porque este señor es un pastor. O sea, no diga groserías. ¿Por qué? Porque la gente reconoce que a alguien es distinto a ellos porque el comportamiento es distinto. Si nosotros pudiéramos entender esto, que el comportamiento con Dios es todo el tiempo, y es porque el que está con nosotros, a Él no lo vemos, pero está, siempre está. No lo vemos, siempre está. Pero el no reconocer eso hace que vivamos de cualquier manera. El propósito de Dios para con su pueblo es que sean un pueblo santo. Ese era el plan de Dios. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué iban a hacer ellos? Un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. O sea que Dios no contemplaba tener un pueblo corrompido. No, Él contemplaba un pueblo de gente santa. Pero como estamos diciendo que santidad, en el concepto de santidad que tenemos que tenerlo claro, es una persona que se ha dedicado, que está dedicada, que fue apartada, que está separada. Eso es. Vamos a ir elaborando el concepto de santidad. ¿Por qué Simón? ¿Por qué Isaías? ¿Por qué Gedeón reaccionaron así? Porque ellos se daban cuenta que habían dos cosas que no eran compatibles. Dios es santo y ellos estaban llenos de pecado, de inmundicia, llenos de perversión. Y eso no es compatible. Entonces yo no puedo pretender decir que estoy en la ciudad, estoy en el Señor, si yo tengo un corazón perverso. O sea, si me mueve todavía y no estoy separado, y no me he separado de aquellas cosas que no son compatibles con la santidad. O sea, que no son compatibles ¿con quién? Con Dios. Es que la naturaleza de Dios es que Él es santo. Así que al yo ser de Dios, Él me comparte su naturaleza. Esa de santidad, ese atributo de santidad que es algo, que es la naturaleza de Dios, también me la comparte a mí. Y entonces, si yo soy de Dios, ya hay algo que no es compatible en mí, es lo malo. Que voy a ser objeto, voy a ser tentado, sí, por lo malo, sí. Porque hay que distinguir que uno como humano seguirá siendo tentado, o sea, algo lo va a indisponer, algo lo va a llevar, pero la reacción, mi conducta, mi práctica,
no puede ser entonces la práctica de la vida pasada, porque entonces no me separé, no me he separado. Así que lo que Dios estimaba y consideraba para el pueblo es que el pueblo tenía que ser un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, él no consideraba un reino de gente de cualquier clase, de cualquier categoría. Él consideraba para él un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 28, 41 dice, y con ellos, o sea, con los elementos que el Señor hizo, una tiara, todos aquellos objetos que ponían los sacerdotes, que eran las vestiduras, más otros objetos, dice, con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, el principio de ese sacerdocio empieza a verse en Aarón y sus hijos. ¿Y era qué? Consagrarlos era que los separaba. Si usted mira, sacó de toda la familia de Israel y separó a una sola familia, la familia de Aarón y a sus hijos, y les puso y los hizo que los lavaran, y les hizo una cantidad de vestiduras especiales y les dio unos mandatos especiales y los separó. Los separó. Esa separación les puso una distinción. Su vestido era diferente a todo el mundo. Al estar vestidos diferentes estaban separados, estaban apartados, estaban consagrados. Las vestiduras que les ponía indicaban que ellos quedaban de ahí en adelante separados y consagrados para un trabajo importante. Eran los sacerdotes de Dios, eran los ministros de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos una nación santa. Sí dice la Biblia así, ¿cierto? Primera de Pedro 2:9. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos ahora? Somos una nación ¿qué? Número 1, nación santa, real sacerdocio. O sea que ahora Dios nos distinguió de todo el mundo y todos somos una nación santa. Y somos un real sacerdocio. Entonces el sacerdote Aarón tenía una vestidura que lo separó, que lo apartó. Así consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Primera de Pedro también el capítulo 2, el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que la Biblia contemplaba que la santidad era la separación. Es cuando usted, ese hermano, es que hay que vivir en santidad porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué es santidad? Es estar separado. Es estar dedicado. Es estar apartado. Eso es santidad. Entonces, una persona que vive en santidad es una persona que está apartada. Primera de Corintios 1:2 dice, en el saludo de Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y a todos los que cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Llamados a qué? Santificados y llamados a ser santos, o sea, llamados a apartarse, a dedicarse, llamados a consagrarse. Eso es. Éxodo 26:33.
la disposición de un santuario, Dios dispuso que habría un santuario, un templo. Enviaba un mensaje de ¿qué? De santidad. Ya, eso era definitivo. Y pondrás en el templo, ¿había qué? Pondrás el velo debajo de los corchetes, Éxodo 26:33. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significaba? Que en sí el propio santuario, se le llamaba santuario porque era un lugar de ¿qué? De santidad. Esta ciudad de refugio, oye, qué lindo, ¿no? Cades en Galilea significa santidad, significa un santuario, un lugar sagrado. Así que el templo era un santuario, estaba separado por lugar santo y lugar santísimo. Ya estaba indicando que estar allí tenía que tener unas implicaciones del que estuviera allí estuviera separado, tuviera el vestido que se le había acondicionado y se había diseñado para él. Para estar en el templo tenía que tener el vestido. Sin ese vestido no podía oficiar en el templo. El cristiano, para ser de Dios, tiene que estar vestido de lo que Dios lo vistió. La Biblia nos habla de que nosotros todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Y que Él es, que es lo que Dios es, que es lo que Cristo es, Él es santo. Vivir una vida de santidad es estar separado de lo que Dios nos ha dicho. En Esdras, el capítulo 10, hay un ejemplo del regreso de Israel del cautiverio. Habían pasado una cantidad de años y ellos regresaron nuevamente a su tierra, pero les pasó algo triste. Y es que ellos eran un pueblo que anhelaban volver a su tierra, que anhelaban volver otra vez a ser una nación importante y a estar disfrutando de las bendiciones de Dios, pero se les olvidó algo. Se les olvidó la vida que Dios les propuso a ellos. Dios les propuso a ellos que ellos eran un pueblo singular, que deberían no contaminarse con otros pueblos, con otra gente, pero en los tiempos de Esdras, que es tiempo después, que regresa para mirar a ver cómo está el pueblo que llegó a la tierra otra vez a tomarla, ¿sabe con qué se encontró? Con un pueblo que se había apartado de Dios. ¿Cómo se había apartado? Dice el capítulo 10, versículo 1, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muchedumbre grande de Israel, hombres y mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mire la condición que tenía Israel en ese instante mientras Esdras hacía confesión. ¿Qué confesaba? Pues los pecados del pueblo. Cuando él se dio cuenta cómo estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había sacado, que lo había regresado otra vez del cautiverio, que lo había amado otra vez, que no lo destruyó, sino que lo trajo. Y cuando Esdras se da cuenta cómo están viviendo, Esdras se tira de rodillas y está clamando y dice que estaba llorando. Este ministro, este sacerdote estaba llorando en la presencia de Dios y estaba confesando los pecados. Dice,
postrándose delante de la casa de Dios. ¿A dónde fue? Al santuario. Y se postró, y una multitud grande. ¿Por qué estaba llorando amargamente? Porque estaba escuchando la oración que hacía Esdras, y Esdras tenía que hacer una confesión. Decía, mire, este pueblo se ha corrompido. Este pueblo se ha apartado de los caminos de Dios. Este pueblo no se ha separado, sino que se ha juntado con lo malo. Y mientras el pueblo escuchaba el gemir del sacerdote postrado, del ministro que Dios tenía en ese momento, el pueblo lloraba amargamente. No dice que lloraba de gozo. No tenía gozo, lloraba de amargura. Entonces respondió Secanías, versículo 2 del 10 de Esdras. Y no voy a leer el resto de nombres para ir simplificando. Dice, respondió y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mire cómo es que hay una restauración para que en verdad uno esté en el refugio de santidad. Porque el día en que se vuele uno de la ciudad de refugio a donde Dios le dio un albergue, porque iglesia, Dios nos dio un albergue y un refugio llamado santidad. Pero el día que te vueles de ahí, el día que te escapes de ahí, te va a alcanzar y nos va a alcanzar el pecado. Y el pecado nos va a poner en amargura. Por eso, cuando Dios nos hable, estimada iglesia, escúchelo, escuchémoslo a Él. Yo tengo que escucharlo a Dios. Si no lo escucho, me salgo. Y al salir del refugio, entonces me puedo contaminar. Pero este hombre, Secanías, le habló y le dice: hemos pecado contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mira, aquí hay un hombre que entendió que la misericordia de Dios los estaba alcanzando y los estaba abrazando a ellos, y dijo: oiga, a pesar de todo eso, hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos, o sea que nos apartaremos de todas las mujeres y de los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Aquí hay un hombre que toma una decisión y dice: ¿qué vamos a hacer? Dice: nos vamos a apartar. Nos vamos a separar de esas mujeres porque es que las hemos traído y eso no te agrada. Porque no estamos viviendo la vida de santidad. Mientras usted, estimado amigo que está oyendo el evangelio, que ha empezado a oír el evangelio, mientras usted no se separe, usted quiere vivir la vida del Señor, la vida de esperar la venida del Señor y de la promesa de Dios, sepárese de lo que Dios le está diciendo, que se separe del pecado. Sepárese, aléjese de ahí. Joven, iglesia, usted que está en los caminos de Dios, estamos en un tiempo peligroso, todo a través de redes sociales y todo a través de este aparatico pequeñito, pero tiene acceso a un mundo impresionante de cosas. Usted por aquí puede estar cantándole al Señor por aquí puede estar usted escuchando este mensaje. Por aquí también usted puede estar mirando cuánta cantidad de cosas. Por aquí puede estar conversando y haciendo cosas perversas por aquí. Si usted no se separa de eso, te mueres. Así de sencillo.
te sales del territorio de santidad, de la ciudad de refugio, porque Cristo es el refugio de santidad. Solamente si estamos en Él podemos vivir como Dios quiere, pero si nos salimos de Él, dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. El día que yo me salga de la ciudad de refugio, me separo de Dios. Y el día que me separe de Dios, estaré contaminado. Y Pablo, escribiéndole a los corintios, después de la lista de cosas en que les ha dicho, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis. Y le lee la lista. Todos esos pecados, adulterio, fornicación, inmundicia. Todas esas cosas se las ha leído, dice, pero esto era, y ya no son. Ustedes se separaron de esto, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que somos el templo del Espíritu Santo? Si alguno destruye el templo del Espíritu Santo, aleluya, Dios también lo destruirá a él, porque vosotros sois el templo del Espíritu y el templo del Espíritu, el cual sois vosotros, es santo. Así que no te vayas nunca de la ciudad de refugio. No voy a predicar más. Creo que Dios ha sido claro conmigo, ha sido claro contigo, iglesia, ha sido claro contigo, amigo. Si no te quedas en el refugio de santidad, no te separarás del mundo. Si te quedas en el refugio, en la ciudad de refugio llamada santidad, estarás apartado, estarás consagrado, estarás dedicado. Y lo que ofreces a Dios, tendrás un traje distinto. A ti y a mí la gente nos tiene que ver con una vestidura distinta. Si la gente nos ve igual que los demás, si nosotros compartimos en esas charlas ahora, porque ahora hay charlas por Zoom, charlas privadas, los jóvenes se reúnen, hay grupos cerrados donde hay charlas privadas, pero si en esas charlas usted no es, si usted está metido ahí y usted está participando de eso, usted no está en el camino, usted no está en la ciudad de refugio de la santidad, usted no está ahí. Usted está igual que el resto de los demás. Y si usted está pretendiendo servirle a Dios así, yo te digo que Dios no te va a recibir eso. Pero la Biblia dice, si alguno se aparta de esas cosas, será instrumento útil, santificado, preparado para toda buena obra. Si usted se aparta. Si tienen los grupos de WhatsApp donde hablan, porque hay grupos de WhatsApp donde la gente habla de la gente de la iglesia, donde se dicen cosas. Si estás ahí, Dios no está recibiendo. Tienes un vestido manchado por el pecado. Y así no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Soberano Dios, gracias, porque tú eres bueno. Y su palabra es verdadera. Gracias, Señor, por lo que has hecho y sigues haciendo. Me has dado una ciudad de refugio. Me has dado un lugar donde el pecado no me puede alcanzar, donde el vengador no puede llegar, donde el tentador, y es estarme en la ciudad de la santidad. Allí el que está oficiando, ahí eres tú, Señor, el que manifiesta su gloria. Esta ciudad de refugio eres tú, Señor,
Mientras yo esté ahí, estaré seguro. Bendiga a mi hermano, bendiga a su iglesia, bendiga al joven, bendiga al adolescente, bendiga al hombre adulto, bendiga a la mujer adulta. Señor, bendiga a la mujer casada, Dios mío. Oh Dios, tócala, porque aquí puede haber peligro para todo el mundo, no importa el tiempo, la edad que tengas. Este aparato, estos medios nos pueden perjudicar, nos pueden dañar y hacernos salir del refugio de santidad. Pero si alguien se ha salido, hay una oportunidad para que hoy vuelva, para que hoy se consagre, para que hoy se aparte, para que hoy sea dedicado al Señor, para que sea instrumento útil para toda buena obra, para que sea olor fragante para Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo te doy gracias, Cristo, por la palabra que tú nos has hablado en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que guardes. Te pido que bendigas, te pido que tenga misericordia de aquel que se haya salido de la ciudad de refugio llamada santidad. Yo te pido que tenga misericordia y que ese se arrepienta. Cuando en esta mañana ha oído la palabra de Dios, se dé cuenta que está delante de un Dios santo, no de un Dios cualquiera, no de un Dios que permite la vulgaridad, que permite la inmundicia. No, no, no. Estamos delante de un Dios santo y sublime. Por eso a su pueblo le pide que vivamos como Él vivió, que andemos como Él caminó. Aleluya, que sirvamos como Él sirvió, que tengamos un corazón como el corazón del Señor, un corazón que no tiene espacio para la maldad ni para la inmundicia. Qué lindo, iglesia, que haya gente así. Oh Dios, gracias por esa iglesia que está así, que vive en santidad. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo que hayas oído la palabra.